Tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre, el invisible, hecho carne, el Padre en amor. Mi alma clama por tu luz, tú eres todo lo que soy, Dios eterno en mi fragilidad, mi redentor, mi canción. En tu rostro vi al Padre fiel, en tu cruz hallé mi paz y con todo mi ser te adoraré. Tú eres uno, el gran yo soy. Con todas mis fuerzas te exaltaré. Jesús, el nombre sobre todo nombre, descendiste por amor, el cielo tocó mi humanidad. Tú bajaste por amor, tu espíritu me levantó. El sol rompe sobre mi fe, tu voz me llama sin cesar. El mismo Dios de hoy está habitando en mi hogar. Cada paso que doy en ti me lleva al corazón de Dios y con todo mi ser te adoraré. Con todas mis fuerzas te exaltaré. Jesús, el nombre sobre todo nombre, descendiste por amor, el cielo tocó mi humanidad. Aleluya, aleluya, tú bajaste por sombra que tu luz no rompa, no hay culpa que tu sangre no lave. En la cruz el Padre habló. Tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre, el invisible, hecho carne, el Padre en amor. Mi alma clama por tu luz, tú eres todo lo que soy, Dios eterno en mi fragilidad, mi redentor, mi canción. En tu rostro vi al Padre fiel, en tu cruz hallé mi paz y con todo mi ser te adoraré. Tú eres uno, el gran yo soy. Con todas mis fuerzas te exaltaré. Jesús, el nombre sobre todo nombre. Muy buenas tardes, bendiciones, ya estamos por acá nuevamente transmitiendo en vivo. Bendiciones. Ay, ¿dónde está mi cámara? Vamos a ver por acá. Hola, hola, muchas bendiciones, ya estamos por aquí transmitiendo en vivo. Pues es un gusto saludarles en este día, en esta tarde. Ok, porque tengo... ok. Voy a apagar por aquí el chat. Aquí está, porque es que ni siquiera se ve.
¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos transmitiendo desde la plataforma de YouTube y también estamos saliendo por TikTok. Así es que gloria al Señor que estamos por acá en vivo. Suscríbanse al canal. Ahorita les voy a poner por acá el nombre, cómo estamos por acá en YouTube. Vamos a poner por acá el nombre. Vamos a poner el nombre del canal. Listo, ahí está. Ahí está el nombre del canal, los hermanos que nos están viendo desde la plataforma de TikTok. Les mando saludos, por aquí ya estoy viendo el chat. A Vero Valdés, saludos a Vegas también. Vamos a ver. Sí, dice, ¿qué? ¿Sabía que hay 3 o 4 tipos de unicidad? Monoteísmo más bien creo que diría yo, pero no tipos de unicidad. Bueno, en este caso sí podría decir 2, y de monoteísmo pues sí tendremos que ver exactamente en qué puntos. Para las personas que nos están viendo de primera vez, estamos saliendo por YouTube en este momento principalmente. Dice, no es pregunta para ofender, es pregunta para saber cuál es la diferencia entre los abelianos y tú. Bueno, no se tiene hasta la fecha que se sepa registros de lo que Sabelio decía como tal, sino que los trinitarios han sido quienes han dicho lo que supuestamente él decía. Entonces, cuando tienes un escrito de alguien que no es netamente de la persona que lo escribió, pues se da malas interpretaciones, y por eso es que el trinitario dice, es que los unicitarios creen en varios modos, ¿ok? Y en eso sería la diferencia. O sea, si el trinitario está creyendo que nosotros creemos que hay modo Padre, modo Hijo y modo Espíritu Santo, pues ese sería un completo error. Yo de hecho no creo que a veces sea Padre, a veces sea Hijo y a veces sea Espíritu. Entonces esa sería la diferencia. Yo no creo que hay modos. Pero hay personas que sí creen que a veces es Padre, a veces es Hijo y a veces es Espíritu. Quizás sea una mala comprensión referente acerca de la unicidad y por ello es que dicen esto. Muy bien, a ver, vamos a ver qué dice por acá. ¿Acaso el Padre Hijo es el mismo? ¿Acaso el Padre del Hijo es el mismo? ¿Acaso el Padre del Hijo es el? Por supuesto que sí, es el mismo. Ay, no, aquí ya hicieron que me enredara. Ok, muy bien. Sí, no sean así. A ver, vamos a ver por acá. Saludamos a un ateo encubierto por ahí. No voy a decir su nombre, pero por aquí saludamos a un ateo encubierto. A ver, vamos a ver qué más tenemos por acá. Ok, a ver, vamos a leer a Ricardo. Ricardo se avienta unos comentarios. Para mí, hijo tiene la misma naturaleza del padre, creo que ya te lo he dicho. No recuerdo la verdad, Ricardo, es que la verdad pues yo hablo con muchas personas en interno, públicamente, y la verdad es que no recuerdo a veces, me tienen que recordar qué creen exactamente porque a mí me dan a pensar cuando hacen ciertas declaraciones y por eso digo, bueno, presuntamente puedo pensar que quizás para ti solo el padre sea Jehová, como lo es para los arrianos o los testigos de Jehová o los ebionitas, pero el hijo no. Así para mí eso es lo que yo estoy entendiendo. Por eso es importante hacer las aclaraciones. O sea, todo eso dijo. En el antiguo pacto ya se hablaba de un hijo, de un Dios hijo o de un hijo conforme a la promesa y la profecía. Eso cabría también aclarar. A ver, vamos a ver. Este es el momento en el que voy a cambiar de skin. ¿O cómo es? Sí, ¿verdad? Sí es así. El momento en el que cambiamos de skin. Ay, no puedo, a ver, vamos a ver porque aquí está. Se está dando por aquí. A ver, vamos a ver qué pasó. Otra vez. Ahí está. ¿Qué pasó? Cuidado ahí. Ahí está. Enciende tu cámara, Ricardo. Por eso les dije, voy a cambiar skin. Enciende tu cámara, Ricardo. Hola. Hola, no sé qué pasa. El otro día arreglé la cámara. Cuando dentro del StreamYard no me aparece. ¿Por qué no?
No me aparece. ¿Me escuchas? No sé por qué. No sé, mira, ves, trato de... Algo me está bloqueando la cámara. El otro día tecleé una opción en el computador y podía usar la cámara, pero esta vez no sé qué me pasó. De nuevo, es lo mismo. Algo me está bloqueando la cámara. Tienes Y ya, que y volver si a te hacer las digo, configuraciones de aceptación. Ujú. Dime. ya puede ser. Pero bueno, si sabes quién soy, me imagino que me vas a bajar porque yo no soy trinitario. Pero yo creo que también podría yo opinar, dar un punto de vista diferente en cuanto a la Trinidad y lo que es la unicidad, porque como te digo, yo veo a dos personas, no a una sola. Porque cuando tú te vas a 1 Corintios 8:6, habla de un Dios y Padre y un Señor. Y Pablo, no podemos ser deshonestos y no ver que Pablo está haciendo una diferencia ahí entre el Padre y el Hijo, porque dice que de uno proceden todas las cosas y el otro es el medio. Entonces, no pueden ser el mismo. Entonces, aquí tenemos a un Señor y a un Dios y Padre. Para mí es absolutamente lo mismo. He escuchado trinitarios con el mismo argumento. De hecho, hace poco hicimos una transmisión donde se le presentaron argumentos al hermano Julio Clavijo y le dijeron eso, que uno es el por el cual proceden las cosas y otro el medio por el cual hizo el universo. Entonces, a ver, yo te voy a dar la oportunidad, aunque sé que no eres trinitario, pero bueno, te voy a dar la oportunidad. Entonces, pregunta para ti. Si Jesús no es el Padre, entonces, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? El Hijo. Sí, ok, es el Hijo, pero no es Dios, es otro Dios. Es ¿Qué viene divino, siendo es de Jesús? naturaleza divina, es de naturaleza divina, porque si Pablo nos dice que antes servíamos a los que por naturaleza no son dioses, pero por otro lado viene y nos dice que sirvamos al Señor, al Hijo de Dios, como esclavizados, entonces Él tiene que ser de naturaleza divina. Entonces ya tendríamos a dos de naturaleza divina, no a uno solo. Pero Jehová ¿Me dice entiendes? que Él es solo, o sea, Él dice que solamente, que no hay más Dios que Él, Dios fuerte y justo. O sea, Jehová Claro, mismo pero es dice que no que hay otro. Claro, porque cuando vamos al antiguo pacto vemos que ahí se está combatiendo la idolatría. Él se está comparando con los ídolos que tienen los hombres. No se está comparando con otro divino como Él. Porque si vamos al antiguo pacto, hay un texto que por ahí lo tengo, tendría que buscarlo, que habla de que el Altísimo hace repartición y Yahweh recibe heredad, entonces yo no puedo hacer una repartición y yo mismo recibir una porción porque estoy haciendo la repartición, porque es obvio que se lo tengo que dar a alguien más. ¿Me entiendes? Entonces yo no puedo ser quien Forzosamente tiene que ser hace otro. repartición y yo. O sea, Claro, porque cuando vamos al Nuevo pero Jehová dice que no Testamento hay otro. o Nuevo Pacto, Pero dice que no hay otro. Entonces, claro, pero es que ¿a se está partir de combatiendo cuándo la surge ese idolatría. otro? Pero ¿a partir de cuándo surge ese otro? Entonces, ¿a partir de cuándo hay otro que es divino, como Jehová? Es que a partir desde el momento que sale el Hijo del Padre, porque el Hijo dice no solo una vez, sino que lo dice como 4 veces, salí del Padre, salí de Dios. Y si vemos la palabra usada ahí, es el Jomai, creo que es salir de dentro de un lugar. Entonces, si dice salir del Padre, quiere decir que salió del Padre, de dentro de él. Entonces, de dentro del Padre salió otro Dios, es lo que tú me estás diciendo. Un ser divino, porque si sale de dentro de él, no puede salir una creación, pues no puede salir algo creado, tiene Por que eso, ser un ser de la misma si naturaleza. sale un ser divino es un Dios. O sea, de un Dios sale otro Dios, es lo que tú me estás diciendo. Claro, otro todopoderoso. Bueno, ahora dímelo con la Biblia. ¿De dónde la Biblia dice que surge otro todopoderoso? Yo te puedo darte muchos textos en Apocalipsis, dice que el que ha de venir, y la escritura muestra que No, el que pero ha de venir es el me Hijo. estás haciendo
me estás dando versículos donde reconoce al Hijo como el Todopoderoso y tú me tienes que presentar que surge otro Todopoderoso, que ya hay un Todopoderoso, pero que aparte surge otro, porque eso es lo que tú me estás presentando. Y si tú no tienes Pero un es que si fundamento tú, bíblico para decirme que hay un Todopoderoso y que aparte surge otro, ¿cómo lo puedo yo ver con la Biblia? por eso, si tú vas a Apocalipsis, no solo habla del Padre que es todopoderoso, también habla del No, Hijo como eso todopoderoso. Ahí es hay una dos todopoderosos. asociación. No, a eso es una asociación. Tú estás asociando que porque ya hay un Padre Todopoderoso en el Antiguo Testamento y en Apocalipsis te dice que el Hijo es el Todopoderoso, entonces tú tienes a dos Todopoderosos. Pero lo que tú me tienes que mostrar es que surge o que sale un nuevo Todopoderoso. Esa es la parte que tú me estás presentando. Sí, pero es Para ti que, es fácil hacer una asociación. Aquí dice que Jehová es todopoderoso y aquí dice que el Hijo es todopoderoso. Conclusión, tengo dos trozos. Eso no es. Es que tú me estás diciendo, bueno, emana uno o surge de Jehová, surge otro Dios que también es todopoderoso. Esa parte es la que tú me tienes que demostrar con la Biblia, porque si no, solo es una afirmación gratuita. pero es que si tú miras Apocalipsis, ahí está hablando de dos todopoderosos, no está hablando de uno solo. Hay uno que está Yo sentado en el sé, trono, pero no ¿ya? es lo Y que me después se tienes que refiere al Hijo. demostrar, sino que surge otro todopoderoso, que hay otro Dios. Esa es la demostración. Tú dices que hay un Dios y que surge otro Dios. ¿Cómo nos demuestras que va a surgir otro Dios o que surgió otro Dios? Que Pero para ti no te es estoy fácil diciendo. quererte ir a poderoso. No, Pero si el Hijo dice salí del Padre, salí de Dios, entonces ¿quién sería Él? sí. Sí dice, salí ¿Quién del sería Padre y Él? salí de él. Él es Dios, porque el verbo, lo vemos en Juan 1:1, y aquel verbo que fue hecho carne, que vivió entre nosotros, vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, era Dios, porque el verbo era Dios. Entonces, no te está diciendo que había un Dios y surge otro Dios. Te está diciendo que ese verbo que fue hecho carne era Dios. Para empezar ahí ya, esto no valida que haya un Dios y que surge otro Dios, sino que el verbo es Dios mismo, sigue siendo Él. No Pero es hay dos que dioses. el texto de Juan 1:1 no dice que el verbo es el mismo Dios, no, dice que era Dios, está hablando de naturaleza, eh, de su naturaleza, no está hablando de que sea la persona del Padre, porque en el 1:1 habla del verbo y en el 1:2 habla de que está frente, cerca, de Y en el el 1:3, Dios, de el Dios. En el 1:3 y en el habla de 1:3, que Él, por medio de Él, fueron creadas todas las cosas. no, en el 1:3 no, no, o sea, tú hablas cerca del versículo, pero según Juan 1, la primera cláusula es, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Tercera cláusula de Juan 1:1, y el verbo era Dios. Entonces, tú me dices, está la primera persona, el Padre, pero luego aparece un sujeto, que para ti es otro Dios, que es el verbo. Pero la Biblia misma en la tercera cláusula te está diciendo que el verbo es Dios. Entonces, ¿cómo va a ser el verbo otro Dios si te está diciendo que el verbo era ese Dios? Sí, pero es que tú estás solamente tomando Juan 1:1, pero se te olvida que después viene Juan 1:2 y es ahí en donde dice que este que era Dios estaba con Dios, estaba cerca de Dios, estaba frente a Dios. Entonces ya tenemos a dos, el Dios Juan, aquí y el estoy, verbo que es Dios, Juan capítulo 1:2. 1, versículo 2. Este Sí, era en el principio con Dios. Todas las ya, cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Vamos al versículo 13. Los cuales no son engendrados ni de sangre ni voluntad, donde es el 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo no puede ser otra persona u otro Dios, porque el verbo
sigue siendo la palabra de Dios. Entonces, ¿qué quieren aquí asociar? Quieren asociar que el verbo de Dios es una persona, bueno, en tu caso es otro Dios. Si vamos, por ejemplo, a Proverbios, me parece que es Proverbios. A ver, déjame ver si es Proverbios, sí, Proverbios, capítulo 8. Vamos a ver, en la escritura dice, no, es Proverbios. A ver, déjenme buscar acá. A ver, creo que es Salmos. Siempre lo estoy viendo. Salmos 9, Salmos 1, Pero 2, tú me 3, podrías 4, mostrar 5, en 6. dónde la escritura dice que el verbo es Aquí la está. palabra de Dios. Mira, aquí está. Es Proverbios, Salmos, perdón, capítulo 33. Aquí lo estoy poniendo en pantalla. Versículo 6. ¿Qué dice aquí? Les voy a leer. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Aquí está el verbo. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. No habla de la palabra como un segundo Dios o como una persona ajena a Jehová. Mira cómo coincide. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Tú dices que es un agente externo, que es otro Dios. Y aquí dice que fue la palabra de Jehová. No es otro Pero Dios, Juan el ni apóstol, es si otra tú vas persona. a Apocalipsis 19:13, dice que el verbo es su nombre. Dice el nombre de él. Entonces, cuando Juan el apóstol le llama verbo, le está abreviando el nombre y le está llamando por nombre verbo, no que sea una fonética salida de la boca de Dios. Entonces, no Pero le sí, puedes claro, ponerle a pero una fonética a ver, nombre, no le puedes ponerle a una fonética nombre, ¿o sí? pero sí le puedes poner persona e identidad. No le quieres poner nombre, pero tú no le quieres poner identidad. Yo no le estoy Pero es que poniendo no lo nombre, hago estoy yo, diciendo qué es lo que dice la lo Biblia. hace Juan el La Biblia apóstol. dice, a ver, espera, la Biblia dice que por la palabra de Jehová fueron hechas las cosas. De hecho, si vamos a Génesis capítulo 1, dice, y dijo Dios, y fue hecho los cielos, y dijo Dios, y se hizo, y dijo Dios, y creó. Ahí no vemos que haya un Dios que con ayuda de otro Dios esté creándolo todo, para que tu idea se presente como que sale de Dios y es otro Dios y ese Dios es por medio de quien hace el universo. O sea, ¿te das cuenta que no? Ahora, cuando vamos a Apocalipsis, al Rey de Reyes y Señor de Señores se le conoce como el Verbo de Dios. Claro, también se le conoce como el Cordero de Dios. Claro que se le conoce también como el Todopoderoso, pero no estamos hablando de otro Dios, sino ese único Dios es el Verbo de Dios, es el Cordero de Dios y es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tú dices que no es este, sino que también hay otro. Y eso no tiene respaldo bíblico en Apocalipsis. Tendrías que tener dos todopoderosos, dos reyes, y eso no lo vas a poder ver en la Biblia. Nunca vas a ver dos reyes ni dos todopoderosos como tú me lo presentaste a un inicio. No lo hay. Pero si tú te vas a Apocalipsis, no hay ningún texto en donde diga que verbo, que sea que Cordero es su nombre. En cambio, si en Apocalipsis 19:13 dice que su nombre es Pero el yo no estoy verbo. diciendo que Cordero es un nombre. Yo nunca dije que Cordero es un nombre. Dije No, que Él no, es no el lo Cordero. La Biblia dijiste. hace referencia de que Él es el Cordero de Dios. Entonces, ¿cómo quieres que yo te demuestre algo que yo no estoy diciendo? No, yo no estoy diciendo que lo dijiste, sino que ¿por qué lo saco a colación? Porque ahí se ve la diferencia. Porque tú estás diciendo que también es el Cordero, también es, ¿me entiendes? Pero ahí se ve la No lo digo diferencia, yo, ahí porque lo no se está le llama diciendo la como nombre. Biblia. No, no, claro, pero a lo que yo me refiero, que A ver, no dice que es su nombre Cordero, pero sí dice que su nombre es el verbo. Entonces yo no le puedo ponerle nombre a una fonética. Pero Juan el apóstol está pero si diciendo la que es Biblia te su está nombre. diciendo, si la Biblia te está diciendo que su nombre es el Verbo, ¿cuál es el problema? Pero es que a una persona se le O sea, pone nombre, ¿por no a qué? una fonética. Pero la ¿Por Biblia lo qué? está diciendo. Entonces tú estás negando Apocalipsis porque al Verbo se le dice, a Jesús se le dice Verbo. Su nombre es el Verbo de Dios. Tú Claro, estarías entonces negando se está Apocalipsis. hablando, no, yo no lo estoy negando, estoy diciendo que Sí, porque por dices que no se le decirle que puede es su poner a una nombre, fonética su nombre como verbo. Estás es que es negando la claro, Biblia. po,
Es que claro, pero es que tú estás diciendo que a una fonética entonces se le puso así, se le puso un nombre a la fonética. No, ¿Eso yo no estás dije que se le queriendo puso decir? nombre a la fonética. Yo no dije que se le puso nombre a la fonética. ¿Cuándo Ya, dije que pues se le puso nombre a la fonética? entonces es una persona, es alguien. Entonces ya no es el Padre. Porque dice que su nombre es el Verbo de Dios. Entonces, ¿a quién pertenece él? Al Padre. Entonces ya son dos. Por más que tú lo niegues, ya serían dos. A ver, entonces, como la Biblia dice, su nombre es el Verbo de Dios, tú asocias que es el nombre de algo que le pertenece a otro Dios. ¿Es lo que tú estás entendiendo? Porque yo no logro entenderte, con todo respeto. Yo estoy entendiendo que como es su hijo, como es el hijo de Dios, del Padre, entonces ya son dos, porque Juan el apóstol dice que es su nombre. Entonces ya tendríamos a dos. Tú lo veas como criatura o lo veas como lo veas, ya tendríamos a dos. Pero ¿dónde la Biblia enseña que son dos? Pero si la misma escritura te lo está mencionando una y otra vez cuando el hijo dice, Te lo gracias menciona, Padre, pero no porque... te está diciendo que son dos. Pero mira, tú y yo estamos conversando, Entonces tú ¿cierto? asocias. Tú Pero lo tú y que yo crees estamos es conversando, porque tú ¿cierto? asocias, a ver, espérame, Ricardo, tú lo que crees es porque tú asocias que la Biblia dice hijo o dice padre, ahí hay dos. Eso es lo que tú haces. O sea, No, para yo ti hay estoy dos asociando, señores, como quien dice. yo estoy asociando una interacción. Tú y yo estamos interactuando, estamos conversando. Y por fuerza tú y yo somos dos personas. Tú una mujer, yo un hombre. Pero Pero no por están fuerza somos lo dos. que tú me estás presentando, a ver Ricardo, no. Lo que tú me estás presentando no es una interacción. Tú me estás diciendo, aquí dice que es el verbo y aquí dice que es de Dios. Entonces, como tienes la palabra Dios y luego tienes verbo, tú dices, aquí hay Dios y aquí hay verbo. Entonces tú tienes a dos. Pero aquí no hay una interacción. La Biblia es la que está diciendo, el verbo de Dios. Tú asocias que hay Dios y que hay verbo. Por eso tú ves dos, pero no tienes una enseñanza bíblica que diga que uno es el Dios y otro es el verbo. Cuando yo te pregunto cómo demuestras que la Biblia dice que uno es Dios y otro es el verbo, no lo tienes. Estás haciendo puras conjeturas. Cuando yo te hablo de asociación es cuando el hijo dice, gracias Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. Ahí hay una interacción. O cuando dice, Padre, glorifícame con la gloria que tenía antes que el mundo fuese, ahí hay una interacción, Pero hay ¿por una qué brincas conversación. a Juan si estás en Apocalipsis? Pero ¿por qué Mira, brincas a Juan si estás en Apocalipsis? Y lo que tú me estás tú me estás demostrando, me lo diciendo, estás demostrando con Apocalipsis. pero es que para interpretar la escritura yo no Pero puedo tomar un es que solo texto. no te sabes, no te sabes mantener porque tú estabas en Apocalipsis y ahora cuando te conviene estás brincando a Juan. Ah, porque aquí Jesús se refiere al Padre, entonces ahí te conviene. Y no es Bueno, así. vamos a Apocalipsis. Cuando el hijo dice, ¿cierto? Habla de él y su padre dice que tiene un padre. En Apocalipsis 3:12 dice que al que venciere pondrá su nombre y el nombre de su padre, en los que vencieren. En Apocalipsis 14:1 dice que los 144,000 tendrán el nombre del Padre y su nombre nuevo. Entonces, ahí hay dos por fuerza, no puedes negarlo. ¿Y eso cuándo Porque son sucede en dos nombres. Apocalipsis? Por eso, Ahí no hay una en interacción, Apocalipsis. sí lo dice, pero ahí no hay una interacción de dos personas. Y tú por el principio me presentaste que había una interacción y estábamos hablando de Apocalipsis. Ahora, ahí te enseña que son dos todopoderosos. ¿Cómo tú llegas a esa conclusión si la Biblia no te lo enseña? Por eso, porque el mismo hijo en Apocalipsis dice que tiene un padre. Y en Apocalipsis dice que el Todopoderoso, el que ha de venir. Y cuando vamos a los evangelios, a quien esperaban los apóstoles es al Hijo, no al Padre. Y la misma escritura dice que el Hijo es el que ha de venir, no el Padre. Entonces, ahí están los dos todopoderosos. Pero no te puedes mantener en Apocalipsis. No te pueden tener en Apocalipsis. Brincas a Juan y no te quedas en Apocalipsis. Tú me dijiste que había dos todopoderosos. Yo tengo que ver en Apocalipsis que está el Padre y que está el Hijo como dos todopoderosos. Porque hasta donde sé, Pero el si único te todopoderoso que yo puedo ver bíblicamente dice yo soy el primero y el último. Nunca dice yo soy el todopoderoso 1 y aquí está el todopoderoso 2.
O sea, es una falacia. Pero sí, no, no es una falacia porque yo te estoy Es una mostrando textos falacia. que en ¿Dónde puedo ver Apocalipsis los dos habla del todopoderosos? Es lo que yo te Todopoderoso, estoy el que está preguntando. sentado, ¿Dónde están ¿cierto? los dos todopoderosos? Ahí están, en Apocalipsis, el que está sentado, el que toma el rollo y se lo pasa al Cordero. El Cordero lo recibe y abre las, ¿cómo se llama? Los sellos. Entonces ahí tenemos dos. El que está sentado habla del que está sentado, que es todopoderoso, porque la duda no está en el Padre, eso nadie lo ha discutido, pero la duda está en el Hijo. Y el que ha de venir es el Hijo, no es el Padre. Si tú me demuestras que el Padre es el que ha de venir, yo acepto y me hago unicitario, pero no lo puedes mostrar. No, yo no quiero que te hagas unicitario. Yo no puedo convertirte en unicitario. O sea, no son mis intereses convertirte en unicitario. Simplemente era que tú me demostraras bíblicamente que hay dos, pero ya vi que no lo puedes demostrar sin que me hagas una conjetura. Porque me dices, aquí está uno sentado y el Cordero es otro. Pero ¿dónde dice que hay dos todopoderosos? Que el que está sentado es todopoderoso y aparte el Cordero también es todopoderoso. Fíjate nada más lo que estás diciendo. Dijiste que hay dos todopoderosos. Dos, no uno. Hay dos todopoderosos. Y eso Sí, claro, yo no lo veo por ninguna parte en claro, Apocalipsis. es que eso suena para ti fuera de lugar porque no es lo que tú crees, pero es lo que yo veo en la Porque la Escritura. Biblia dice que hay un único y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Te lo voy a leer. Pero ahí habla del Hijo, no del Padre. Entonces, ¿cuál es el único? Sí sabes que es único, ¿verdad? Fíjate lo que Sí, dice. Dice 1 Timoteo capítulo, anoten chicos, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 15. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, o sea, te estoy diciendo que solamente hay un solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Aquel, dice, a ver otra vez, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres has visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Lo vuelvo a repetir. Al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Ese único que tiene el imperio sempiterno, que es el único Dios, el único Señor de señores, ¿quién es? Si te está diciendo que es un único Señor. No hay dos señores, dos todopoderosos, no hay dos reyes, sino es un único Señor, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cómo vas a decir que hay dos? claro, pero que ahí cuando tú estás citando ese texto, está hablando del único Señor. Y Pablo, para él hay un único Dios y Padre y un único Señor. Entonces, el único Señor es el Hijo. De eso está hablando Pablo. El otro no es Señor ni es Dios, porque el que es el Señor y es el Dios es el Todopoderoso. Entonces tú me estás reconociendo al Hijo como el único Señor, el único Dios, por lo tanto es el Todopoderoso y el Padre eterno. Es que para entender ese texto tienes que ver cuando Pablo dice que aun cuando hay muchos dioses en el cielo y muchos dioses en la tierra, ahí ya está hablando de la tierra, y después de la tierra dice, y muchos señores, entonces ya está hablando de señores en la tierra. Entonces ahí es cuando dice él, un solo Señor. ¿A qué se refiere? Al Hijo, pero al Señor de la tierra, que reina sobre la tierra, porque el Padre le dio todas las cosas al Hijo. Entonces, cuando el Padre le da todas las cosas al Hijo, no. Él reina sobre la humanidad. Yo entiendo que quieras hacer la asociación con la promesa y el reinado, pero a ese que se le ha dado poder, autoridad y reinado es el mismo que es el Señor y el Rey de todo y el Todopoderoso. O sea, no puedes decir que es porque se le asigna, se le otorga dentro de lo profético, porque en lo celestial, y te recuerdo que estamos en Apocalipsis, va a seguir hablando de un único Señor, un único Dios todopoderoso, aquel que es el Cordero inclusive. Y te lo voy a citar a continuación. Apocalipsis capítulo 21, versículo 22. 22, dice, y no vi en ella templo, porque el Señor, te habla de un único Señor, el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero.
La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿Te das cuenta que cuando habla acerca del Señor en lo celestial, no te habla de otro? Que no sea el Dios Todopoderoso, que no sea el mismo Cordero, que no sea el Padre. Entonces, Pero es que ahí hace una te estás separación. encaprichando con algo que no hace la Biblia. ¿Qué separación? ¿Qué separación si está diciendo Cuando que ese dice Dios, fíjate lo que dice? Cuando dice y el Cordero. Justo el texto que yo tengo acá, mira, tengo 16 textos en donde veo yo a dos reinando, no uno solo. Porque dice que el Dios ilumina, ¿cierto? Ricardo, te lo voy Y a el volver a Cordero leer. es la lumbrera. Ricardo, lo voy El a Cordero leer, es la lumbrera. porque acá tienes problemas de comprensión lectora. Tienes problemas de comprensión lectora. Mira lo que dice. No viene ella templo porque el Señor, Dios Todopoderoso, es el templo de ella y el Cordero. O sea, te está diciendo, Él es el templo y Él es el Cordero. ¿Quién? Del Señor Dios Todopoderoso. No es que uno sea el Dios Todopoderoso y otro el Cordero. Eso no te lo está diciendo. No te lo está diciendo que el Cordero sea otro. Ya puedo leer yo algunos textos, porque acá en Apocalipsis 6:17 me parece que es, dice, pues llegó la ira grande de ellos, dice de ellos, ira de ellos, no dice la ira de él, dice la ira de ellos. Entonces, si dice ellos, este es un pronombre, ¿cierto? Es plural, no es singular. Cuando tú dices ellos, Apocalipsis 6:17, porque en el 6:16 habla de la ira y después en el 17 dice la ira de ellos. A ver, vamos a ver dónde dice ellos. ¿Dónde dice ellos? Si lo buscas en una interlineal del griego al español, está la palabra ellos. Aquí dice, a ver, dice, pues llegó el día grande de la ira de ellos. Al principio del texto. Por eso yo lo busco en interlineal del griego al español, porque en la Reina Valera hay muchos errores de traducción. Te lo voy a poner en pantalla. Voy a compartirlo en pantalla. Apocalipsis, capítulo, versículo 16. ¿Ves? Aquí yo lo reviso en la Reina Valera y... Vamos a ver, revisarlo. Vamos a cambiar el formato. Es que se ve. Ah, claro, sí, ahí está pequeño. La interlineal. Ahí está. Aquí se alcanza a apreciar un poquito más grande. Ok, vamos a quitar por acá el chat. Aquí está más grande. Muy bien. Ok, dice el texto, y diciendo a las montañas y a las masas rocosas caigan nosotros y escondan a los rostros desde el rostro del sentado sobre el trono y desde la ira de el Cordero. Ok, vamos al siguiente, 17.
porque vino el día, el grande, de la ira de ellos. ¿Y quién está siendo capaz de ser de pie o de estar en pie? Ellos. Aquí tú dices que esta es la palabra. Griegos en el Strong, autos. No sé si es autos o autos. ¿Ok? Pronombre reflexivo de sí mismo usando solo o en el comparar de la tercera persona con el pronombre persona apropiado a de las personas. Estas cosas, uno mismo, él, el mismo, ella, mismo, ese mismo, el mismo. Ella mismo, de sí mismo. El mismo, dice, este mismo o el mismo en comparar, como el mismo. Yo no veo que diga ellos. Yo no veo que diga ellos. Dice estas cosas de uno mismo, él, el mismo. Hacia. También hace referencia. Por ejemplo, aquí dice hacia atrás. Pero de ellos de manera separada, en conjunta, para decir uno y otro, no. Veo como que hace referencia a él mismo. Vamos a leerlo ahora en la Biblia. A ver, déjenme ponerlo por acá. ¿Dónde estamos? Lo voy a quitar. Lo voy a hacer más pequeño. Dice, y decían a los montes y en las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. Ok, vamos a ver nuevamente acá el Strong. Que ve por sí mismo, es decir, testigo ocular. Ver con sus ojos. De suyo. A ver, vamos a ver. ¿Por qué no se sale de acá? Ahí está. Siendo capaz de quién, a ver, vamos a leerlo aquí. 6:17, 6:16. No, este ya es 7:1. 6. 6, 10 y... 6. Pero si dice en el 16, el que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, entonces ahí está haciendo una separación, no puede ser uno solo. Por eso que en el 17 dice la ira de ellos. Es Sí, la tú ves continuidad. al Cordero, tú ves al Cordero como que fuera alguien externo, pero no se puede. Pero que si no fuera alguien externo, entonces en Apocalipsis 3:12 y 14:1 no serían dos nombres. Te voy a demostrar por qué no se puede. Dice, a ver. Mira, lo voy a tener que poner acá en pantalla para que todos ustedes lo vean y vean cómo Ricardo aquí está un poquito mal por acá. Lo voy a poner en pantalla. Vamos a ver. Aquí se ve en pantalla.
Voy a poner por acá. Déjenme hacer un poquito más. Aquí está Ricardo. Déjame ver cómo hace espejo. Ahí está. Ahí se ve, ¿verdad? Ahí se ve claro. Muy bien. Vamos a ir a revisar aquí en la Biblia. Mira, Ricardo. Dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor y del trono y de los seres vivientes y los ancianos, el número y eran millones. Y su número eran millones. Y decían a gran voz, el Cordero fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría y la fortaleza, y a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra, y en el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Ok? Hasta ahí estamos de acuerdo, Ricardo. Sí. Y los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron, acá vamos arriba, se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y cuando vi el Cordero, abrió uno de los sellos, no dice, sí, abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo blanco, ¿verdad? Pero aquí dice, y cuando vi el Cordero abrió uno de los sellos. Ok. Entonces, Ricardo dice que el Cordero, a ver, confírmame, tú, Ricardo, que el que está sentado en el trono es uno y el Cordero es otro. Claro. ¿Es correcto? Sí. Ok. Este mismo argumento, a pesar de que Ricardo tiene 2 dioses, también me lo presentan los trinitarios. Y también es muy común que lo presenten los testigos de Jehová, los ebionitas. Entonces, estos mismos te van a presentar este mismo texto. El detalle aquí es que Ricardo, y quizás los demás creyentes que tienen esta perspectiva, no se han dado cuenta que aquí dice que el que está sentado en el trono es el que vive por los siglos de los siglos. Claro, Entonces, yo estoy mirando esa parte, por eso yo te digo que me gusta verlo en la interlineal, porque si tú ves en la interlineal, ahí nos dice el que vive por los siglos de los siglos. Ese es un agregado. Dice que los se postraron y adoraron. Y adoraron. ¿Eso qué quiere decir? Que adoraron a los ya mencionados. No hay un cambio ahí. Juan el apóstol no hace un cambio. Dice y adoraron. Entonces, ¿adoraron a quién? A los ya mencionados. Lo mismo pasa en Apocalipsis 22:3, en donde dice que le servían. ¿A quién? A los ya mencionados. Apocalipsis 5, vamos a revisarlo. Apocalipsis 5, 14. 5:14. Ok, yo lo estoy revisando acá. 4 y las 4 quedó. ¿Ves? Muy bien. A ver, vamos a ver, siguiente versículo. Ya es el 6:1. Ok, muy bien. De cualquier manera nos vamos a regresar, no te preocupes. De cualquier manera nos vamos a regresar para acá atrás, en el 5, que estoy segura de que esto sí viene en lo que tú nos vas a mencionar. El Apocalipsis 5, a veces Apocalipsis 5, ¿ok? Dice, y miré y vi en medio del trono a los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado. ¿Ok? Fíjate lo que estamos viendo aquí. Está uno sentado en el trono y en medio del cordero estaba en pie, en el medio del cordero, los ancianos, y estaba en pie un cordero como inmolado. Tú dices que el que está en el trono es uno y aparte hay otro que sería el cordero. ¿Así?
Ricardo, ¿tienes apagado el micrófono? Ah, no me fijé que lo había apagado. Sí, eso creo yo, eso veo yo en la escritura. Que estaba mirando un texto en donde el Hijo dice que al que venciere, ¿cierto? Se sentará en su Ok, trono como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces ahí se vuelven a nombrar a dos. para allá vamos. Dice, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes en el trono, que ya previamente dice por acá arriba que había uno sentado en el trono, a quien se le está dando la gloria, aquí arriba dice, y siempre en aquellos vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Este que está sentado en el trono, que es el Todopoderoso y el Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿tú quién crees que es? Ricardo, ¿tienes apagado el micrófono? ¿Qué texto es para verlo en la interlineal y poder entender de qué está hablando el texto? Apocalipsis 4, 8. 4, 8. Y aquí dice, y los 4 criaturas vivientes nos decían de ellas. Cada uno día están llenos de ojos y están teniendo de ahí de noche. Es el texto que no quiso leer el señor sin fe y sin razón, por cierto, ahorita que me acuerdo. me acordé. A ver, entonces, este que está sentado en el trono, ¿quién es? Si aquí dice, y él viniendo, entonces no puede ser otro que el Hijo. El que está sentado es el Hijo. Claro, porque aquí, claro, porque el Hijo dice que él se sentó en el trono con su Padre. Y si aquí dice el viniendo, es decir, No, el que ha de pero no me venir. razones con otro texto. No me salgas con que es que se va a sentar en el trono con su padre. No, aquí con lo que tú estás leyendo. Porque en el contexto está diciendo, y los 4 seres vivientes tenían cada uno, aquí lo voy a poner, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban de día y de noche decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. El Señor Dios Todopoderoso. No los señores. El Señor Dios Todopoderoso. El que era, el que es y el que había de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de el que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Este que está sentado en el trono, que es el Creador, el Todopoderoso, el Señor Dios, el que era, el que ha de venir, ¿quién es ese Señor que es digno de recibir toda la gloria y toda la honra y el poder? ¿Quién es, Ricardo? El Hijo. El Hijo. Ok, y entonces, por ¿quién los es el Cordero? antecedentes, ¿Quién es el Cordero? pero es que ahí está haciendo a otro texto. ¿Quién es el Cordero? Acuérdate que está uno en el trono y El en medio mismo, los ancianos y estaba el Cordero. ¿Quién es? por eso el mismo Hijo, es el mismo Hijo, porque Él es el El que ha de mismo venir, no. Hijo. Por eso tú me puedes mostrar Muy que bien. el que ha de venir es el Padre, porque ahí está Muy bien. la clave. Tú me tendrías que mostrar que el que ha de venir es el Padre. Mientras no puedas mostrarme eso, no me puedes decir que el que ha de venir es el Padre.
porque ahí está la clave. Siempre, siempre cuando habla del Todopoderoso está diciendo el que ha de venir. Entonces, yo veo, según la Escritura, que el que ha de venir Muy es bien, el Ricardo. Hijo, Espera, a quien espera, espera. esperaban los apóstoles, es el Hijo. A ver, Ricardo. Tú ya me reconociste que el que está sentado en el trono es el Hijo y el Cordero es el Hijo. Ahora, si tú quieres que yo te demuestre que Él es el Padre, pues yo tendría que ir a los versículos donde dice que ese Hijo es Dios, porque yo no me estoy imaginando otro. Yo no tengo la carga de la prueba, porque para mí, cuando dice que es el que está sentado, es Dios, y a mí la Biblia me está diciendo que Dios es el, yo no tengo nada que demostrarte porque la Biblia lo está diciendo explícitamente, el Señor Dios. Y para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Esa es la conjetura bíblica del por qué está diciendo que Jesús es el Padre, el que está sentado es el Padre, es el Dios y es el Todopoderoso. Si tú me dices que ese que está sentado no es el Padre, por lo tanto no sería Dios, tú eres el que tiene la carga de la prueba, no yo. No yo. Yo creo que es todo lo Yo no contrario. tengo La por que qué tiene la carga demostrarte de la nada. prueba eres tú. ¿Por qué? Porque Ahí mira, dice que es Dios. Ahí dice que es Dios si tú no y te Dios es das, el Padre. si La Biblia dice si que tú Dios no te es el das Padre. Yo no cuenta, tengo por qué demostrarte nada. si tú no te das cuenta, siempre que dices Dios y Padre, ¿cierto? Se te olvida que en 1 Corintios dice y un Señor. Entonces Pablo hace la diferencia, por más que tú digas que no, Pablo hace la diferencia. Dice un Dios y Padre y un Señor. Pero cómo en Apocalipsis, cómo si estamos en Apocalipsis y está diciendo que el Señor, fíjate, yo te lo cité, Apocalipsis capítulo 21, versículo 22, y no viene ella templo porque el Señor, Dios Todopoderoso, ¿verdad? Es el templo y es el Cordero. Está diciendo que ese único Señor, porque no puedo tener dos señores, ustedes lo que quieren hacer es lo siguiente, tener un Dios que es el Padre y un Señor. Pero la Biblia dice que ese Señor es Dios. Entonces, vuelven a tener dos señores y vuelven a tener dos dioses. Y ese problema es bíblico de ustedes que no aceptan que ese No es que Señor, yo no que te es estoy, Dios, es el Padre. No es mi problema bíblico, es el yo problema no de te estoy ustedes porque diciendo, ustedes se aferran a negar eso. Entonces, aquí yo no te has estoy hecho, diciendo, yo nunca he dicho que tengo dos señores. Yo nunca te dije eso. la Biblia Y si dice tú que te das Dios es, cuenta, mira, no, mira, a ver, mira, espérame, mira, espérame, no, espérame. pero Lo voy a poner otra vez en te pantalla. Mira, puedo puntualizar una sola cosa. Tú acabas de decir y nombrar al Dios y Padre. Cuando nombras al mira, Dios y Padre, tú me citaste ¿qué versículo Primera me de das? Corintios. Espera, tú me citaste Corintios, ¿no? ¿Qué me citaste de Corintios? O Sí, Efesios. 1 Efesios. Corintios 8:6 y Efesios 4:5 y 6. Un Dios y Padre de todo. Como lo dice Efesios, ¿no? Un Dios y Padre de todos. Y un Señor. Ustedes ven que dice Dios y dice Señor. Y en automático tienen dos señores y dos dioses. Ahí se me apagó la cámara. Pero es que yo no tengo dos señores y dos dioses, porque si dice un Dios y Padre y un Señor, ya Desde el habría un principio Dios me y Padre dijiste y que un sí, Señor, son Ricardo. dos. Desde el No, principio me dijiste que sí. sí, pero yo te dije que tenía dos todopoderosos, no te dije que tenía dos señores, es totalmente diferente. El Señor Dios Todopoderoso solamente es uno. Te lo cité con Apocalipsis capítulo 21, versículo 22. Apocalipsis 21, 22. Por acá lo tengo. (21:22) dice: y santuario no vi en ella, porque el Señor Dios, el Todopoderoso, el santuario de ella es, y el Cordero. Ya ahí tenemos a dos. Tenemos a dos. Pero ¿cuál Al dos? Si ya me Cordero. dijiste que el que está sentado es el Hijo y el Cordero es el Hijo. ¿Cuál dos? Y de tu boca salió a Claro, pero es decir, que el que está sentado es el Hijo y el Cordero también es el Hijo.
¿Ves cómo no eres Claro, congruente con tus argumentos? pero que Juan, Voy a regresar. Espera. No te me vayas a donde te me fuiste. Espera. no, Mira. Juan le llama Señor también al Padre, pero Pablo dice que tenemos un No, Dios no y le Padre y llama un Señor. también. Él es ese Dios y Él es ese Padre, porque para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el ¿Y un Padre. Señor? Solo hay un Dios. Y ese único Señor que tenemos sigue siendo el único Señor Dios. No hay dos señores, no hay dos dioses, no hay dos todopoderosos, porque está diciendo que ese Señor es el Dios todopoderoso. El Señor, fíjate cómo aquí dice, el Señor Dios todopoderoso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ustedes cuando van a Efesios o a Corintios dicen, es que aquí dice Dios, este es el Padre, es que aquí dice Señor, que tengo dos. ¿Por qué les cuesta tanto trabajo reconocer? ¿Por qué les cuesta tanto trabajo reconocer que este Dios es el Padre y que este Dios es el Señor y que este Dios es el Todopoderoso? ¿Por qué no aceptan el primer mandamiento donde dice que el Señor uno es? Pero si es Pablo el que hace la diferencia, no yo, po. No está haciendo la diferencia, está hablando de un único que es Jesús. Jesús es el Cordero, Jesús es el Salvador, Jesús es el Todopoderoso. Y tú mismo me lo reconociste cuando yo te dije, ¿quién es, en Apocalipsis 5, quién es el que está sentado? ¿Y qué me dijiste? ¿Pero por qué lo digo? Porque dice el que ha de venir. Porque dice el que ha de venir, por eso. Porque tú tendrías que mostrarme que el que ha de venir es el Padre. No, pero es que tú tendrías que demostrarme que el que ha de venir es el Padre. Mientras no lo hagas, no puedes sacar otra conclusión. Pero Dios es el Padre. Otra vez, mira. No, pero es que Dios es el Padre. Efesios 4:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. No es que tú te imagines que el que ha de venir, ¿ok? Tú tienes dos dioses, dos señores y dos todopoderosos, tú dices, el Padre es el que tiene que venir. Iracema dice que el Padre es el que tiene que venir, pero aquí la Biblia dice que el Hijo es el todopoderoso y es el Señor. Entonces me cargas a mí una prueba cuando por default ya me está diciendo que el Hijo es Dios, y si es Dios y si reconoce que es Dios, es el Padre. No te está hablando de que el Padre sea otro aparte. Tú tienes ese pensamiento. A mí me queda claro que el Hijo es Dios, es el Padre, es el Cordero, es el Todopoderoso, es el templo y es el que está sentado, es el que era, el que es y el que había de venir. Entonces te tengo que volver a llevar a los textos en donde dice lo siguiente. Si el que ha de venir, otra vez, es el Todopoderoso, aquí lo dice. El principio de fin, dice, yo soy el alfa y el omega, el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Si el Todopoderoso no es el Padre, tú prefieres tener otro Dios, otro Señor y otro poderoso antes de que reconozcas que el Hijo es el Padre. Pero solamente hay uno. Ahí está la clave. Porque Él es el que ha de venir. En donde... Claro, ahí está la clave en donde dice el que ha de venir. Entonces tú me tienes que mostrarme que el que ha de venir es el Padre. Y como tú sabes que no me lo puedes mostrar, tú te estás yendo para otro lado. Sí te lo puedo demostrar. Demuéstrame que es el Padre. Está diciendo que Él es Dios. Aquí está diciendo que Él es el Padre, porque está diciendo que tú dices el Padre, tú dices el Padre. Entonces, ¿dónde dice que el Padre ha de venir? No tiene. Donde dice que Él es Dios. Donde dice que Él es Dios. ¿Tú reconoces que Él es Dios? Pues Él es el Padre. Mira, tú no puedes mostrar en donde se una el venir con el Padre, pero yo sí te puedo unir el venir con el Hijo. Y tengo muchos textos. ¿Cómo me dices que no te lo puedo demostrar si está diciendo que el Hijo pero es que tú te lo imaginas, el que ha de venir, es el Todopoderoso y el Todopoderoso es el Padre? No, nada. Dice que el Hijo es el Dios, es el Padre. Pero te das cuenta que porque yo saco una conclusión, tú dices que está mal, pero tú sacas otra conclusión, pero sí está bien. Entonces, ¿no crees que para los dos debería ser igual? Porque tú estás sacando una conclusión. Lo mismo yo estoy sacando una conclusión, pero yo te estoy sacando la conclusión, como mostraste en los textos en donde vemos que a quien esperaban los apóstoles es al Hijo, y en donde dice que el Hijo es el que ha de venir. Ya, yo sí tengo la prueba, pero tú no la tienes, porque no tienes prueba en los evangelios en donde muestre que el que ha de venir es el Padre, o que a quien esperaban los
los apóstoles es el Padre. Tú tienes que tener esa prueba. No la tienes, pero yo sí la tengo. Sí la tenemos y la estuve citando a lo largo del video. Vamos a Pero ver. me estás citando Apocalipsis. ¿En dónde dicen en los evangelios? ¿En dónde En donde Juan dice que es esperaba al Dios, en Padre? donde dice que Él es Dios. Es que ese es Pero el ves, problema, que ustedes no quieren aceptar que Dios es el Padre. Y como ustedes no quieren aceptar que Dios es el Padre, déjame voltear por acá al espejo, como ustedes no quieren aceptar que Dios es el Padre, ustedes terminan levantando un muñeco de paja diciendo, es que el que va a venir es el Hijo. Pero en la Biblia está reconociendo que ese Hijo es Dios, es el Emmanuel con nosotros. Dios es el Padre. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Jesús es el Hijo y es ese Dios. Por lo tanto, Él es el Padre y Él es el que ha de venir. Entonces, no tiene ningún conflicto, ni con eso estamos diciendo que no es el Hijo, sino todo lo contrario. Según la profecía, es el Hijo de Dios, según lo que Él es Dios mismo y es el Padre. Y eso es algo que no se le puede quitar. Te demuestro que solamente hay un todopoderoso y tú me vienes y me dices, pero demuéstrame que el Padre es el que ha de venir. Pues está reconociendo que es el Señor Dios y es el primero y el último. El que era, el que es y el que ha de venir. Ese que tú estás viendo como hijo y como Dios, porque se supone que Dios es el Padre, ahí lo tienes bien claro, simplemente que tú no lo quieres aceptar. pero te das Adelante cuenta con una tú. última participación. Dale, porque Sí, ya lo último. Ya van 2 veces que tú citas Primera de Corintios. Dices, porque Dios es el Padre, un Dios y Padre. Pero siempre te olvidas de la otra parte en donde dice Pablo, y un Señor. Dice, y un Señor. Entonces, cuando dice y un Señor, ya está hablando del Hijo, de otro, no del Padre. No, el Entonces, Señor es sí, el Dios de Israel, el Señor es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, un Señor. Ese Señor que es el Dios es el único Señor del cual se está hablando en toda la Biblia. Ese Señor que es Dios, ese Señor que es el Padre, ese Señor que es el Espíritu y ese Señor que es el Hijo. No es que yo me esté negando a decir, es que Él no es el Señor. No, al y contrario. Salmo Ese es el 110 mismo habla Señor. de Yahweh. Salmo 110:1 habla de Yahweh, que le dice al Señor que se sienta a su diestra. Entonces no es el Padre el Señor, sino que el Hijo. Por eso en Salmos 110:1 dice, Yahweh, a mí, Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces ahí hay dos, no hay uno solo, y el Señor es el que se sienta al lado ¿Cuántos del que le señores? dice que se siente a su diestra. Ahí hay dos. La Biblia Uno, dice, porque dice Yahweh, a mí, Señor. un Señor, una fe. ¿Qué más? Un Dios Pero y entonces, Padre de todos, ¿cómo es que Yahweh le el va a cual decir a es sí sobre mismo? todos y por todos y en todos? ¿Cómo es que? Ok, entonces si ya te ¿Cómo? preguntas ahí ya Dime cambia el tú una asunto. cosa. Yo te lo digo. Dime una cosa, ¿cómo es que Yahweh se va a decir a sí mismo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿Cómo Yahweh se va a decir a sí mismo esas palabras? Yo te lo No digo. tendría sentido, Yo tiene te que lo estar digo. hablando de alguien más. Tiene todo el sentido bíblico cuando lo ves con la profecía, porque Dios mismo está diciendo un Es que cumplimiento ahí, que viene acerca de lo que está de cumplirse en él. No es que tengas dos señores. Un señor le dice a otro señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. No es que haya dos señores. Un señor le dijo al otro señor, sino que David dice, si habla por el Espíritu, el Señor dijo a mi Adonai, el Señor dijo a mí, o Yahweh creo que dice, Yahweh dijo a mi Adonai, siéntate a mi diestra sí, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Tú sabes que la Biblia dice en Apocalipsis cuándo debe suceder eso? ¿Y tú sabes que no vas a ver a dos señores? ¿Te has tomado el tiempo de investigar en qué momento va a suceder eso? Cuando se cumple esa cuestión profética en Apocalipsis. ¿Lo has visto en Apocalipsis o todavía no lo ves en Apocalipsis? Porque yo te aseguro que cuando tú llegues al versículo claro de que Apocalipsis, no vas a ver a dos señores. claro que se entiende cuando dice el mismo Hijo, dice, al que venciere, le daré que se siente en mi trono, así como yo me he sentado en el trono de mi Padre. ¿Y Entonces cómo ahí es no que puede dice ser el mismo. Apocalipsis? ¿Y cómo es que dice Apocalipsis? Al que está sentado en el trono. Entonces, para ti debería de decir así, los que están sentados en el trono. Pero No, es que en resulta que la ese Biblia dice caso, al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos,
al que murió y estuvo muerto y vive por los siglos de los siglos. Dice que Él es el Claro, pero ese único es que el está Hijo. sentado. Ese es el Hijo el que habla. Por eso dice y habla del Padre en Apocalipsis. Dice su Padre. Entonces tú no puedes decir que Él mismo es el Padre cuando dice su Padre. Dice Entonces, que los en hizo el reyes y trono donde el sacerdotes Hijo está para su sentado, Padre. en el trono donde está el Hijo sentado no está el Padre. Pero es que cuando dice Porque tú que me los estás hizo reyes diciendo, y fíjate, sacerdotes escúchate, para su Padre, Ricardo, entonces escucha, son dos. escúchate lo que estás diciendo. Estás diciendo que está sentado juntamente con el Padre y luego yo te digo que la Biblia dice que está uno sentado en el trono y tú ya quitas al Padre. Tú ya dices, es que es el Hijo. Entonces, o es el Hijo o están sentados los dos juntos. Necesito que te Es que, mira, decidas. es que lo que pasa es que la Escritura en algunas partes O habla están del Hijo y en otras del sentados Padre. juntos o solo. Entonces, ahí yo creo que está el error, porque en Apocalipsis en algunos casos habla del Padre, en otras del Hijo, en otras de los dos. Por eso en Apocalipsis 3:12 Entonces para ti la Biblia no te tiene cuesta errores. trabajo pensar No que tiene tú errores. tienes un error, pero dices dónde está el error, porque yo no puedo pensar que la Biblia tiene un error, sino que tiene una razón bíblica por la cual lo está diciendo. No, yo Y porque digo que ahí volvemos a está el lo mismo, error del que cuando no ve esto. llegamos a los últimos capítulos vamos a ver cosas que no hemos visto, que todavía no se cumplen. Claro, pero es que no entiendes lo que estoy queriendo decir. Cuando digo ahí está el error, no que esté en la Escritura, sino que ahí está el error que no pueden ver, que en algunos casos habla del Padre, en otros del Hijo, y en otros casos habla de ambos. Ya, Pero es yo que yo digo, lo cuando digo acepto, ahí está pero el no por error, eso no es tengo que hay dos un error en la dioses. Escritura. Mira, yo eso lo acepto, sí, habla del Padre, habla del Hijo, pero porque hay razones bíblicas para que lo diga de esa manera. Recuerda que es el libro de revelaciones, no es que haya dos dioses. Para ti es más fácil pensar en dos dioses. Cuando el primer mandamiento es, oye Israel, el Señor no es nuestro Dios, el Señor uno es. No es que hay dos señores. Entonces, es más fácil para ustedes pensar que hay dos que pensar cuál es la razón en los contextos y en los capítulos de lo que está por cumplirse. Para ustedes es más fácil y más sencillo decir, son dos, que decir, bueno, ¿por qué entonces aquí se refiere al Padre, se refiere al Hijo, se refiere al Cordero? ¿Por qué me dice que el que está sentado es el Todopoderoso y el Cordero, si es que el Cordero también es el Señor? ¿Por qué entonces se ve diferente o por qué entonces me hace referencia a esto? Esa es la parte donde tenemos que profundizar y no hacer como declaraciones tan simples y tan sencillas, decir, son dos, porque no lo vas a ver bíblicamente. Aunque tú me digas, el Es que, Salmo mira, 110 dice, dijo el Señor a mi Señor, no vas a ver a dos señores, no vas a ver a dos dioses, no vas a ver a dos todopoderosos. No pudiste demostrarme que aparte del que está sentado está el Padre. Reconociste al que está sentado como el Hijo, reconociste al que está al Cordero como Hijo también. Entonces, ¿dónde está el Padre en el Apocalipsis? Ojalá que en otra participación, Ricardo, puedas subir y me puedas dar contexto de dónde está el Padre, si es que el Hijo es el que está sentado. De momento es creo que que ha sí lo sido he todo. Te dejo demostrado, un que tú tiempo no lo para que quieras ver ya concluyas. es otra cosa. Pero bueno, No muchas demostraste gracias por nada, permitir. reconociste, pero no Pero te falta pero demostrarme dónde está el si Padre. fuera uno solo, cuando habla el Hijo, porque se supone que según tú, el que se hizo carne es el Padre, ¿cierto? Y si el Padre es el que se hizo carne, cuando habla, tiene que ser el mismo Padre, pero el Padre no puede estar diciéndole a otro Padre, porque le Eso es lo dice que quiero Padre, ver, pero en Apocalipsis, para que tú tú me digas, siempre, aquí está el Hijo sentado y aquí quiero que me muestres y me digas dónde está dónde quedó el Padre en Apocalipsis. pero Espero es que que me lo ahí, puedas mostrar en otra participación. ahí es donde te lo puedo demostrar, porque si según tú el que se manifestó es el Padre, entonces cuando Pero habla no tiene que ser pienses el según Padre. yo, necesito que me Ento- argumentes con lo que no según Pero yo ahí te lo puedo pienso. argumentar, No ahí me mira, argumentes con lo que según yo pienso porque así entender. ya, te lo Tú argumento de dime, esta ¿dónde forma, está cuando el el Hijo Padre dice, en Apocalipsis? ya te lo demostré ya, está el Padre sentado en el trono y ¿Dónde? el Hijo también, en algunos casos está eh, parado para recibir el rollo, en otros casos está sentado porque el mismo Hijo, y aparte cuando el Hijo dice, y tú también lo tomas así, que cuando dice que está sentado, está hablando de autoridad, de poder, no de un lugar físico, sino de autoridad y poder. ¿Ya? Mira, Porque, a porque ver, imagínate, si fuera tienes a un un Dios, sillón, tienes mira, a si un fuera un Dios sillón, que es el Hijo
Tienes a un Dios que es el Hijo, que es el soberano y el todopoderoso. ¿Y el otro dónde quedó? Eso es lo que yo me estoy preguntando. ¿Dónde Por quedó el eso, otro? si los dos son los que reinan en Apocalipsis, por eso, si fuera un trono Pero o no fuera hay un dos, sillón, otra vez, no hay dos, mira, porque el que vive y reina por los siglos de los siglos mira, es el que está sentado. Y tú me claro, reconociste que tanto el que está sentado como el Cordero es el mismo, es el Hijo. Lo que no quieres aceptar es que es el Padre. Entonces, ¿dónde quedó el Padre? ¿Dónde está el Padre? pero es que por eso te estoy diciendo, y tú ya lo reconociste, que en algunos casos habla del Padre y otras del Cordero. Entonces, no es que esté hablando de uno solo, porque si dijéramos que es un trono, porque cuando tú dices que está O sea, sentado en el trono, sí, yo tú entiendo que haga estarías queriendo referencia en decir algunos versículos, que pero es, entonces tú no tienes una no, respuesta bíblica de que me digas, Iracema, aquí está con los ancianos, o pero Iracema está dime en una el cosa, tabernáculo. Dime una entonces cosa, dónde está ¿el el trono es Padre. un sillón? Dime una cosa, ¿el trono es un No, sillón? yo no voy a entrar con cuestiones externas. Entonces, Quiero que me digas entonces, dónde pues, está el Padre. ¿Dónde está el Padre? Si el que está sentado en pero el si trono ya es te el lo Hijo, mostré ¿dónde ya, pusiste el Padre? Iracema, Lo ya que te lo pasa es que no mostré. tienes respuesta, no me lo estás dando, nomás estás diciendo, ya te lo mostré, pero no me demostraste nada. Claro, yo Yo también no, puedo yo no te hacer lo puedo decir que mismo, me hayas dicho, mira, yo no puedo decir que me hayas dicho, ¿sabes qué? yo Pues está también en puedo el hacer lo templo. mismo. No me han No me mostrado que es uno dijiste solo. dónde está. ¿Cómo que no te he No me han mostrado si es uno mostrado que solo? es uno Si lo que solo. dice el primer mandamiento, Dios el Señor, el Todopoderoso, dice, yo soy el que era, el que es, el que ha de venir. Está hablando en singular, no está hablando nosotros somos, o nosotros somos, seremos, no lo habla de esa manera. Claro, porque el que ha de venir es el Hijo, no el Padre, po. Entonces, mientras no me muestres que es ¿Dónde el está el Padre el que ha de Padre? Si el venir, que ha de venir es el Hijo, ¿dónde está el Padre? Quiero que me digas en Apocalipsis dónde está. ¿Está en el templo? ¿Está en el tabernáculo? ¿Está con los ancianos? Dime dónde está el Padre. el Padre está en el tercer cielo, donde siempre ha estado, porque el único que ha bajado a la tierra es el Hijo, no el Padre. Pero entonces, cuando Jesús está en el tercer cielo con el Padre, porque tú crees que el Padre es otro, ¿dónde está con el Hijo? ¿Dónde? Claro Yo que quiero está ver, con el Hijo, está en el no me digas, Iracema, ve a tal versículo, a tal capítulo, ¿en dónde está? ¿En dónde está el pero Padre? si tú misma has dado los textos en donde dice que Dios Dime en iluminará dónde esa está ciudad el Padre. y el Cordero ¿Dónde es la está el lumbrera. Padre? Aquí, según Ricardo, dime dónde nosotros, está el Padre. ¿cierto? ¿Cuál es la lumbrera aquí, según los seres humanos? La lumbrera es la luna. ¿Y cuál es la que ilumina el sol? ¿Dónde Entonces ahí está está el el sol y la luna, Padre, dos. Ricardo? ¿Dónde está el Padre? Dime en qué Pero por eso, versículo, ¿dónde quedó el Padre? ¿cuál es la lumbrera para nosotros, los seres humanos? ¿Cuál es la lumbrera para nosotros, los seres humanos? ¿La Dame el luna o no? versículo donde tú me digas que ahí está el Padre. ¿Lo tienes? Pero si ya, tú ya lo leíste cuando dijiste que el que... Mira, espérate, deja ver el texto que tú leíste. Si no me equivoco, es Apocalipsis 22, 3. A ver. Espérate. Apocalipsis 22. Deja buscarlo. La ciudad no tenía necesidad de sol. Mira, la ciudad no tenía necesidad de sol. Aquí está hablando del sol, ni de luna. ¿Ves? De sol y luna. ¿Cuántos son ahí? Dos. Y después sigue diciendo que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿Ves? Está hablando de dos, sol y luna. Pero tú no lo vas a ver porque no lo quieres ver, Iracema. Así que muchas gracias por Ricardo, dejarme deja de participar. decir que no, yo no lo voy a ver porque no lo quiero, no me lo estás Pero demostrando. si está hablando de sol y Ese luna, señor, sol y luna, ¿cuántos son? yo quiero que hable Para del ti el sol y la Padre. luna, Yo ¿cuántos quiero son? que hable del Padre. ¿Dónde está el Padre? No me hables del sol, yo quiero que me hables del Padre. Iracema, ahí está ¿Dónde está el Padre? simbólicamente el Padre y el Hijo. Ahí la gloria de Dios No. ilumina. Simbólicamente. Ahí está. ¿Dónde está el Padre? Yo quiero que me digas literalmente dónde está el Padre. ¿Dónde quedó el Padre? Pero ves que no quieres ver la verdad. Así que yo no puedo Dime obligarte a dónde, verla. ¿dónde Si está ahí el está hablando del versículo? sol y de ¿Dónde la está el luna. versículo donde no? ¿Quién es el Yo sol? sí te cité El la Padre. Biblia, ¿Quién te es la mostré donde luna? dice El Hijo. el Cordero. Quiero ver dónde Pero está si el ya te lo Padre. mostré ya. Que diga dónde Ya te lo está el mostré Padre. ya. No me estás mostrando nada. Mira, ¿Dónde ya te dice lo Padre? ¿Dónde mostré. dice Padre ahí?
Porque, ¿Dónde dice Padre porque hay ahí? dos nombres en los que vencieren, hay dos nombres, no uno solo. En los 144.000 hay dos nombres, no uno solo. Entonces ya te lo mostré ¿Dónde está el Padre? ahí, el ¿Dónde nombre está el del Padre Padre? y del Hijo. No me estás respondiendo nada, no me estás diciendo nombres. Quiero saber dónde, en qué lugar está el Padre. Es que físicamente no te lo puedo mostrar, pero está ahí, en los textos lo estamos mencionando. Porque también habla de uno que tiene aspecto de jaspe, de piedra, entonces, así no se describe al Hijo en Apocalipsis. Así que ahí están los dos. El sol y la luna, ahí A están ver, los dos. entonces, Está el que tiene simbolizando el sol aspecto como el Padre radiante y la y luna sus como... pies son de jaspe. A ver, el que tiene ese aspecto de jade y de pies resplandecientes, ¿tú dices que ese es el Padre? ¿O cómo? No, el que tiene pies de jaspe, que sea de como jaspe, espérate, deja ver el texto. ¿Cuál es ese? Porque ahí tú estás combinando dos textos, uno que habla del Hijo y otro que habla del Padre. Pues es lo que tú dijiste, yo no estoy combinando nada, tú me dijiste, es que tiene otro aspecto, tiene pies de jade, Pero es dije, que yo pues no hablé entonces de es ese pies, el Padre. pero es que yo no hablé de Bueno, por pies, eso yo no hablé de pies. yo te estoy preguntando, ¿dónde puedo ver al Padre en Apocalipsis? ¿Dónde estás? Y el que está sentado en el trono, ya me dijiste que es el Hijo y el Cordero que está como inmolado es el bien. Pero sí, ¿Dónde está el Padre? Encontrarlo en cuando habla de Apocalipsis, que ahí trono, está el Padre, porque como tú me dijiste que hay no dos está hablando de un lugar todopoderosos, físico. quiero verlo. Cuando habla de trono, no habla Ricardo, de un de lugar verdad, mira, te lo físico. estoy diciendo en serio. Te lo estoy diciendo en serio y te estoy mandando una respuesta como creyente. ¿Dónde está el Padre en Apocalipsis? Si el que está sentado en el trono es el Hijo, ¿dónde puedo ver yo al Padre? Pero si el Hijo dice que se sentó en el trono con su Padre, entonces están los dos ahí gobernando. Eso está queriendo decir que están gobernando sobre la iglesia y la Dice iglesia que se después va a gobernar. sentó con él en... A ver, Sí, ¿dónde dice? Dame el versículo donde dice que se sentó con él, con su Padre. Dámelo. mira, espérate, ¿dónde está? Apocalipsis, creo que es 3, 3, 3. A ver, diciendo, está, así, Señor, todo, no, ese no es. ¿Dónde está, Señor? Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo. Este es Apocalipsis 3:21. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahí está el texto. Ok, a Entonces, ver, ya un me texto citaste sí ese texto. y otro texto no. Espérame, pon atención. Ahora, tú citaste ese versículo donde dice, yo le daré que se siente conmigo en mi Padre, como yo que me he sentado. Ok, entonces, pregunta. ¿El Hijo y el Padre están sentados los dos en el mismo trono? Claro, ¿Sí porque es un o no? gobierno. Claro, porque es un gobierno, no es un lugar físico. Es un gobierno. Porque si fuera un lugar físico, imagínate, ¿de qué porte sería el trono? Porque dice que el que venciere se va a sentar con él. ¿Cuántos son los que van a vencer? Millones y millones. Entonces, ¿cómo van a estar todos sentados en un solo trono? El Hijo, el Padre y los que vencieren. Entonces, no podría ser un lugar físico, tiene que ser un gobierno. Entonces, ahí está gobernando el Padre con el Hijo. Y bajo gobernarán los creyentes que vencieren. Ok, entonces, ¿esto no va a ser literal o va a ser literal? Porque si nosotros que somos muchos o millones no nos sentaremos literalmente en ese trono, él sí está sentado literalmente con el Padre. O sea, en el trono está el Padre y el Hijo, así. Es que por eso te estoy diciendo,
Si fuera literal, querría decir que todos nos vamos a sentar en un solo trono, y no es así, porque vemos a los 24 ancianos sentados cada uno en un trono. Entonces son 24 tronos, ¿me Entonces no entiendes? es literal. No, pues no tiene que ser literal, sino que tiene que ser un gobierno en donde va a gobernar el Padre con el Hijo, y bajo del Padre y el Hijo van a gobernar los que vencieren. Pero siempre el Padre y el Hijo van a gobernar sobre ellos. Eso es lo que yo entiendo de la Escritura. O sea que entonces si no es literal, no hay un padre como literalmente, porque eso es lo que yo te estoy preguntando. Si entonces el hijo o lo que tú dices acerca de un reinado del padre, entonces no es literal como que está ahí la persona del padre y el hijo, entonces si no está ahí o si está ahí, por eso yo preguntaba, pues ¿dónde está? Por eso ahí Entonces, están los dos, está el Padre unido, y el Hijo. pero es literalmente o es figurativo. Lo que es literal, que ahí estarán gobernando el Padre y el Hijo, pero lo que no es literal, es obvio que tiene que ser el trono, porque si fuera literal el trono, entonces no podríamos caer tantos en un trono, o tendría que ser inmenso, ¿te imaginas? Pero sí el Entonces Padre, es porque figurativo, no es si literal. el trono es figurativo, pero que el Padre y el Hijo gobiernan no es figurativo, porque lo vemos. Yo tengo 16 textos en donde muestra, en donde se menciona al Padre y al Hijo. Ya vimos los dos textos en donde estarán los dos nombres del Padre y del Hijo en los que vencieren, y en los 144.000. La lumbrera, que se habla de sol y luna, ahí vemos al Padre y al Hijo, porque la lumbrera es el Hijo, y la gloria del Padre va a iluminarlo todo. Entonces, para nosotros, la lumbrera es la luna, y si ahí se está nombrando la luna y el sol, quiere decir que está figurativa como el Padre, el sol que lo ilumina todo, y la luna, el Hijo, que alumbra en la noche, ¿me entiendes? Entonces, por eso yo, para mí, cuando el Hijo dice, el Padre es mayor que yo, para mí, yo lo entiendo así, que por eso es mayor, porque Él es el Padre, y porque el Hijo es el Hijo, porque No, bueno, desde el ya te me estás perdiendo. principio, Sí, no, no, sí, para que todo eso, veas, es que todo eso ya toma un contexto diferente. Pero yo por eso pregunto, si entonces Jesucristo está diciendo que el que venciere le daré, que se siente conmigo, con mi Padre, no es literal, no están los dos sentados, porque entonces tendrías que reconocer que hay comparten autoridad en el reinado. claro, Y por eso, y eso se vuelve un problema, porque entonces ya no es un Dios único y soberano el que está sentado, sino son los que están sentados. Y eso no lo enseña la Escritura. Habla de un único y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Ahí es donde está el claro, pero es conflicto. que Entonces, cuando creo habla que ahí está hablando en forma terrenal, porque por eso en Corintios no Pablo estoy dice hablando en un Dios forma y Padre. terrenal. No estoy hablando en No, forma yo estoy terrenal. diciendo el De texto, yo estoy Apocalipsis no me diciendo, voy a bajar. De Apocalipsis no me voy a bajar. O sea, no estoy hablando en ningún momento terrenal. Estoy hablando en lo celestial. ¿Cómo es que entonces, si hay un reinado celestial y ese es único Señor, único Dios, que es el Todopoderoso, entonces, ¿cómo tendríamos que ver esto bíblicamente? Pero bueno, ya nos vamos a quedar hasta aquí. Vamos a seguir escudriñando la Escritura y vamos a ver si me puedes decir más adelante, entonces, si literalmente que están sentados los dos ahí, tiene que ser figurativo, y qué razón bíblica y qué contexto le podemos dar. ¿Te parece, Ricardo? sí, muchas gracias, bendiciones. Listo. Órale, Bueno, pues al fin después tuvimos regresas. una Muchas bendiciones. conversación amena, por eso gracias. Claro que sí. Ahí disculpen la, la efusividad, los dos nos alteramos un poquito a veces, pero ahí estamos. Sí, pero A ver, voy siempre a trato regresarme de para acá, mantener el viendo ahora los respeto hacia ti, eso, y tú también hacia mí, eso es lo importante, para que claro, los demás se edifiquen también de la manera en que nosotros somos respetuosos el uno con el otro. claro. Tomen lo Ahora sí bueno, me desechen despido, lo malo, gracias. como siempre. Sí, bendiciones. Gracias a ti, Ricardo. Un gusto. Bendiciones. Bueno, Ricardo ya se va a bajar. Vamos a cerrarle aquí el sensor. Ok. Bueno.
un poco exhausto el hablar un poquito sobre ahí estos puntos. A ver, vamos a ver por acá. Ok, voy a encender nuevamente el chat. Saludos a todos los que estuvieron aquí acompañando y escuchando esta conversación. Dice. Tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre, el invisible, hecho carne, el Padre en amor. Mi alma clama por tu luz, tú eres todo lo que soy, Dios eterno en mi fragilidad, mi redentor, mi canción. En tu rostro vi al Padre fiel, en tu cruz hallé mi paz y con todo mi ser te adoraré. Tú eres uno, el gran yo soy. Con todas mis fuerzas te exaltaré. Jesús, el nombre sobre todo nombre, descendiste por amor, el cielo tocó mi humanidad. Tú bajaste por amor, tu espíritu me levantó. El sol rompe sobre mi fe, tu voz me llama sin cesar. El mismo Dios de hoy está habitando en mi hogar. Cada paso que doy en ti me lleva al corazón de Dios y con todo mi ser te adoraré. Con todas mis fuerzas te exaltaré. Jesús, el nombre sobre todo nombre, descendiste por amor, el cielo tocó mi humanidad. Aleluya, aleluya, tú bajaste por que tu sangre no lave. Los que esperan en Jehová no se cansan, no caerán. Su fuerza viene del Señor, su fe no se quebrantará. Los que esperan en Jehová no se cansan, no caerán. Su fuerza viene del Señor, su fe no se quebrantará. Como águilas, sus alas levantarán, levantarán.
se cansa no caerá. Su fuerza viene del Señor, su fe no se quebrantará.